Un silencio sepulcral se apoderó del enorme casco del Revolution, como se bautizó al motor, roto únicamente por el silbido del aire proveniente de las válvulas de emergencia. El prototipo, en el que Aerotech Dynamics había invertido miles de millones de rublos y años de duro trabajo, acababa de emitir un chirrido ensordecedor. Ahora se alzaba, frío e inútil, un monumento a las esperanzas perdidas. Su repentino fracaso no solo ponía fin al proyecto, sino que amenazaba con hundir a toda la empresa, llevándose consigo miles de puestos de trabajo y una reputación forjada durante décadas. El ingeniero jefe Markham Reed, un hombre elegante y arrogante cuyo nombre era sinónimo de privilegio, paseaba por el taller como una fiera enjaulada. Su cabello rubio, normalmente inmaculado, ahora estaba de punta y su costoso traje estaba manchado de aceite de máquina. Una imagen rara para un hombre acostumbrado solo a una oficina limpia. «¡Esto es ridículo! ¡Tonterías!», gritó escupiendo. «Revisamos cada tuerca, cada cable». Decenas de las mentes más brillantes de la compañía trabajaron en este proyecto. ¿Y ahora qué? Un colapso total. Su equipo, una docena de ingenieros jóvenes, pero visiblemente confundidos, permanecían impotentes alrededor del gigante inmovilizado. Sus rostros solo expresaban desesperación y total incomprensión. Revisaron los planos, golpearon el casco con herramientas, pero todos sus intentos de insuflar vida al Revolution fueron inútiles. «Mis ingenieros son los mejores. Llevamos trabajando en esto día y noche y esta chatarra está ahí parada». Markham miró al motor con disgusto, como si Revolution lo hubiera insultado personalmente. «Solo nos quedan 3 días para la presentación en la sala de juntas. Si no lo tenemos listo para el viernes, se acabó, se acabó». El ambiente estaba tenso. Todos en la sala sabían que Markham no exageraba. El destino de Aerotech Dynamics pendía de un hilo. Las acciones ya estaban cayendo, se filtraba la noticia del fracaso del prototipo y los rumores de una quiebra inminente se multiplicaban. La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. El asistente de Markham, Jake, un hombre bajo y fibroso, con una sonrisa siempre aduladora, asintió intentando complacer a su superior. «Sí, Markham, esto es un desastre, pero encontraremos una solución. Eres un genio», balbuceó, aunque su mirada reflejaba tanto miedo como la de los demás. Markham se dio la vuelta y su mirada se posó en Amara Washington. Estaba de pie a un lado, con el overol manchado de aceite de máquina. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado, y sus ojos profundos y serenos observaban la operación con atención serena. Amara no formaba parte del equipo de élite de Markham. Era una mecánica sencilla, pero brillante del departamento de mantenimiento, la caballo de batalla, que conocía cada tornillo de cada máquina de la fábrica. Sus habilidades y experiencia eran invaluables, pero para alguien como Markham, ella era solo personal de servicio. «Vamos, Washington». La voz de Markham estaba llena de sarcasmo. «¿Sí? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Por qué no estás arreglando tus viejas carretillas elevadoras? ¿O crees que puedes darnos algún buen consejo?» Amara levantó la vista con calma. «Le escucho, señor Reed. ¿Se ha perdido algo?» Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Markham. Miró a sus ingenieros y luego a Amara con la mirada. «¿En serio? Nuestra humilde mecánica de mantenimiento se cree más lista que todos nosotros, más lista que los mejores ingenieros del país». Dio un paso hacia ella con una mirada burlona. «Si eras tan genio, ¿por qué no sigues en nuestro departamento, escarbando en el polvo, clasificando tornillos?», rió Markham, con una risa fría y llena de desdén. Algunos de su equipo también rieron entre dientes, mirando nerviosamente hacia Amara. Jake sacó su teléfono y empezó a grabar la escena con una amplia sonrisa. Sus ojitos brillaban de anticipación ante el escándalo. Estaba seguro de que la humillación de Amara sería un gran espectáculo para toda la oficina.
Markham, al ver que Jake lo estaba grabando, hinchó el pecho y continuó alzando la voz. ¿Sabes qué, Washington? Te voy a hacer una oferta irresistible, o mejor dicho, una que te hará desmoronar. Hizo una pausa y miró a su alrededor con dramatismo. Si arreglas este motor para el viernes, dijo Markham solemnemente con una sonrisa burlona, si tú, un simple mecánico, haces lo que mis, repito, mejores ingenieros no pudieron hacer, entonces yo, Markham Reed, me casaré contigo. Una risa ahogada recorrió el taller. Algunos ingenieros apartaron la mirada, intentando disimular sus sonrisas. Era una humillación flagrante y descarada. Nadie había imaginado que Amara, una simple mecánica, pudiera triunfar donde la élite había fracasado. Además, el desafío en sí mismo era absurdo. Casarse con ella era el máximo desprecio, una broma destinada solo a enfatizar su insignificancia ante sus ojos. Y no cualquier matrimonio, Washington, Srenia continuó Markham saboreando el momento. Te acompañaré personalmente al altar y luego daremos una fiesta que dará que hablar. Eso sí puedes con ello. Y no puedes. Todos lo sabemos. El rostro de Amara permaneció sereno. No había ira ni miedo en sus ojos, solo una concentración profunda, casi sobrenatural. Miró lentamente a Markham y luego volvió la vista hacia el gigante muerto que era la máquina de la revolución. Dice el viernes, Srenia Amara en voz baja, con la voz tranquila, sin un solo temblor. Solo tengo una condición, señor Reed. Si lo arreglo, lo hará públicamente, delante de todo el personal, y se disculpará por cada palabra que acaba de decir. Markham rió entre dientes. Claro, públicamente. Gritaré tu victoria a los cuatro vientos si eso pasa, pero supongo que no tendré que hacerlo. Sabes que es solo una broma, ¿verdad? Amara no respondió. Simplemente asintió, se dio la vuelta y empezó a caminar lentamente hacia el motor. Había una sorprendente fuerza interior en su andar que no se había visto afectada en absoluto por esta humillación. Levantó la mano y tocó con cuidado el frío metal. El movimiento fue casi suave, como si estuviera tocando a un ser vivo. Considera el reto aceptado, dijo sin darse la vuelta. Markham se echó a reír. «Aceptó. Bueno, Jake, lo anotaste. Así no hablaremos más tarde». Jake asintió, con el teléfono aún apuntando a Amara. El video de todo el espectáculo público ya circulaba mentalmente por los chats corporativos, convirtiéndose en objeto de burlas y comentarios virulentos. Markham y sus secuaces estaban seguros de su inevitable fracaso. Para ellos, esto era otra broma, una oportunidad para burlarse de los rangos inferiores y demostrar su superioridad. Pero para Amara, esto no era solo una competencia ni un desafío tonto. Era una batalla por su nombre, por su futuro, por su familia. Sus pensamientos vagaron hacia la pequeña pero acogedora casa a las afueras del pueblo. Allí la esperaba su hijo, Elijah, de 15 años. Él era su luz, su apoyo, su propósito. Tras la muerte de su esposo hace 5 años, dejándola sola con un hijo pequeño en brazos, todo el peso del mundo recayó sobre sus hombros. Trabajó incansablemente para brindarle a Elijah una vida digna, para que pudiera estudiar, soñar y ser quien quisiera. Su trabajo en Aerotech Dynamics era estable, pero nada prestigioso para alguien como Markham. Era mecánica, obrera, aunque tenía una mente capaz de resolver los problemas de ingeniería más complejos que desconcertaban a los aclamados genios de Markham. «Mamá, otra vez esas bromas sobre tu trabajo», resonaban en su cabeza las palabras de Elijah. Había llegado de la escuela hacía unos días, con su rostro habitualmente alegre ensombrecido. Daniel dijo que solo eras una persona grasienta y que nunca tendríamos suficiente dinero para vivir una vida normal. Y su padre trabaja para tu empresa en el departamento de Markham Reed. Amara abrazó a su hijo,
consolándolo. Sabía que las burlas en la escuela no eran solo crueldad infantil, eran un reflejo de los prejuicios de los adultos, la misma arrogancia que enfrentaba a diario. La situación económica de su familia era difícil, y Elijah lo percibía. Los niños eran como esponjas, absorbiendo y repitiendo las palabras de sus padres, palabras sobre su trabajo, su estatus, su falta de cualificaciones. Todo eso le llegaba a su hijo, lastimándolo. Presionó la palma de la mano contra la fría carcasa del motor, sintiendo su potencia, su potencial, su silencio actual. Este motor era más que una simple máquina, era un símbolo de su lucha. Si no lo arreglaba, sería más que un simple fracaso, sería la confirmación de todo lo que Markham y su entorno habían dicho de ella, que era una engrasadora, que su lugar estaba en las sombras, que era incapaz de nada grande. Significaría que Elijah seguiría siendo ridiculizado, que su fe en su madre, en sus habilidades, se vería afectada. No podía permitir que eso sucediera, no podía permitir que las palabras de Markham se hicieran realidad. Su dignidad, su reputación y lo más importante, la paz y el futuro de su hijo, todo estaba en juego. Amara cerró los ojos, sintió el calor del metal bajo sus dedos, como si intentara comprender su latido. Siempre había tenido un sentido único para los mecanismos. Para ella, las máquinas no eran solo un conjunto de piezas, sino organismos vivos complejos, con sus propias peculiaridades y secretos ocultos, y la revolución no fue la excepción. Para el viernes entonces, susurró Amara, abriendo los ojos. Había en ellos un fuego que ni Markham ni su adulador Jake habían visto. Era un fuego de determinación, fuerza y una confianza inquebrantable en sí mismos. Creyeron que la habían humillado con este desafío ridículo. Creyeron que se derrumbaría, pero se equivocaban. Amara Washington era más que una simple mecánica. Era una guerrera dispuesta a luchar por cualquiera que creyera en ella, especialmente por ella misma y su hijo. Este motor seguiría funcionando y Markham Reed, por muy presumido que fuera, cumpliría su promesa. Al día siguiente, el taller donde el motor Revolution permanecía inmóvil recibió a Amara con un silencio resonante y un gran desorden. El equipo de Markham Reed había dejado atrás un campo de batalla, herramientas desperdigadas, hojas de cálculo arrugadas, manchas de café en los planos. Era la escritura del pánico y la desesperación, evidencia de un intento caótico de encontrar una solución por la fuerza en lugar de la inteligencia. Amara pateó con disgusto una llave inglesa que había sido arrojada al suelo. Así no era como trabajaba. No tenía prisa por desmontar el motor. En cambio, pasó casi 2 horas simplemente recorriéndolo, tocando la suave piel metálica, examinando cada costura, cada junta. Llevó consigo su viejo y desgastado cuaderno y empezó a tomar notas. Su enfoque era como el de un médico, escuchando atentamente a un paciente antes de emitir un diagnóstico. Markham y sus ingenieros no vieron más que un amasijo de metal y cables. Amara vio un organismo complejo y enfermo. Conectó su herramienta de diagnóstico, pero no se fió ciegamente de los números en pantalla. En cambio, los comparó con la documentación técnica con sus propias notas, y casi de inmediato se topó con la primera discrepancia. El sensor de presión de combustible en el riel de combustible mostraba un valor críticamente bajo, pero la temperatura de la cámara de combustión, según las entradas del registro de la última prueba, era anormalmente alta. Las 2 cifras se contradecían. Era como ver a una persona morir de frío, pero con fiebre alta, físicamente imposible. Lo comprobó 3 veces. No había ningún error. El equipo de Markham, obviamente, había aprovechado la baja presión e intentaba resolver ese mismo problema, ignorando la evidente paradoja. Amara frunció el ceño.
Esto podría haber ocurrido porque dos sistemas independientes habían fallado, lo cual era muy improbable, o porque los datos habían sido manipulados. Hizo una anotación con negrita en su cuaderno. Fue la primera semilla de duda que cayó en la tierra fértil de sus muchos años de experiencia. Mientras Amara indagaba en los misterios del motor, Markham Reed y su fiel asistente Jake desataron otra guerra, una guerra de información. No podían aceptar que un simple mecánico se hubiera encargado de una tarea que ellos, los mejores cerebros de la compañía, no habían podido llevar a cabo. Su orgullo había sido herido y estaban decididos a destruir su reputación antes de que siquiera pudiera tocar una llave inglesa. El primer golpe llegó en un correo electrónico corporativo interno al que tuvieron acceso cientos de empleados. Jake, siguiendo las órdenes de Markham, publicó el mismo video de su jefe lanzando su desafío burlón. El mensaje decía: "Nuestra última esperanza. Apuesten. Caballeros, ¿cuánto durará nuestro nuevo Salvador?". Los mensajes llegaron uno tras otro. Markham, eres un genio. Este es el mejor entretenimiento que he tenido en todo el año. ¿Sabe siquiera desde qué lado acercarse a él? Quizás debería comprarse un martillo más grande. A veces eso ayuda. Jaja. Pronto aparecieron imágenes burlonas. En una, la fotografía de Amara, tomada subrepticiamente en el taller, aparecía pegada al cuerpo de un mono que intentaba arreglar una máquina compleja. En otra, su rostro aparecía insertado en un fotograma de una película antigua de una criada analfabeta que intentaba leer un libro científico. Los comentarios despectivos no solo se referían a su formación, sino también a su apariencia, su raza y el hecho de ser mujer en una profesión de hombres. Amara se enteró durante su hora de almuerzo. Estaba sentada sola en un rincón de la cafetería cuando su viejo teléfono vibró. Era un mensaje de una de las pocas personas de recursos humanos que siempre había sido amable con ella. Amara, revisa tu correspondencia general. Lo que está haciendo Reed es terrible. Ten cuidado. Amara abrió el chat conteniendo la respiración. Su rostro estaba inexpresivo mientras revisaba los mensajes. Vio los emojis de risa, las bromas venenosas, las fotos humillantes. Cada comentario era una punzada pequeña pero aguda. Sintió cientos de ojos mirándola, invisibles, juzgándola, riéndose, pero en lugar de lágrimas o ira, una calma gélida la invadió. Se dio cuenta. No eran solo bromas estúpidas hechas para herir sus sentimientos. Era un ataque planificado y dirigido para quebrar su ánimo, para obligarla a rendirse. No respondió, no discutió con nadie. En cambio, hizo lo que toda una vida de lucha contra los prejuicios le había enseñado. Empezó a recopilar pruebas. Metódicamente, una a una, tomó capturas de pantalla de cada mensaje ofensivo, de cada foto, las guardó en una carpeta aparte y oculta en su teléfono, etiquetándolas con la fecha y la hora. Sus dedos se movían con rapidez y precisión, como si estuviera desmantelando una máquina invisible. Esta era su nueva fachada, y tampoco iba a perder. Documentó cada humillación, cada palabra, convirtiendo su veneno en su futura arma. Esa misma noche, la guerra llegó a su casa. Elijah regresó de la escuela inusualmente silencioso. Tiró su mochila en un rincón sin mirar a su madre y caminó en silencio hacia su habitación. Amara presentía que algo andaba mal. Había preparado sus macarrones con queso favoritos, pero él apenas los había probado. ¿Pasó algo en la escuela, cariño?, preguntó suavemente. Elijah la miró y ella vio el dolor en ellos, el mismo dolor que había intentado protegerlo del mundo. «Lo vieron», dijo en voz baja. «¿Qué viste?» «Video, contigo y ese Senior Reed». A Amara se le encogió el corazón. No creía que esa suciedad llegaría al mundo de su hijo, a su escuela, a sus amigos. Daniel, el hijo de ese asistente, de Jake, se lo enseñó a toda la clase en su teléfono. La voz de Elijah tembló. «Se rieron, mamá. Dijeron que eras gracioso,
que nunca arreglarías ese motor y que ese tal Reed que se burlaría de ti delante de todos. Sacó su teléfono y se lo dio a su madre. Amara vio el chat de la escuela. Allí estaba el video y debajo docenas de comentarios de adolescentes repitiendo la crueldad de sus padres. También estaban las mismas fotos que había visto ese mismo día. Una de ellas era particularmente cruel. La cara de Amara estaba pegada al cuerpo de una señora de la limpieza con una fregona. Y el mensaje decía: cada quien tiene su lugar. Algo dentro de Amara se quebró en ese instante, pero lo que lo reemplazó no fue debilidad, sino acero inquebrantable y endurecido. Ya no era una cuestión de orgullo profesional, ni siquiera de dignidad. Se habían atrevido a tocar a su hijo. Habían traído su inmundicia a su hogar y habían herido lo más preciado que tenía. Ella abrazó a Elijah con fuerza, sosteniéndolo cerca. «Escúchame bien», dijo con voz firme e inquebrantable. «Que se rían, que digan lo que quieran, pero las palabras son solo viento, y tú y yo somos roca. Arreglaré este motor. ¿Me oyes? No solo lo arreglaré, haré que cada uno de ellos se arrepienta de lo que dijo. ¿Me crees?» Elijah la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una chispa de esperanza. Asintió. «Qué bien», dijo Amara, secándose la mejilla. «Shok-sah. Ahora ve a hacer tu tarea. Mamá tiene trabajo que hacer». Esa noche, Amara no durmió. Se sentó a la mesita de su cocina, mirando la oscuridad por la ventana. Los recuerdos la asaltaron. Recordó a su primer profesor en la Facultad de Ingeniería, quien le había dicho con una sonrisa burlona que las mujeres deberían trabajar en la cocina, no en carburadores. Recordó al jefe de su primer trabajo, quien repetidamente compartía sus brillantes ideas con colegas hombres porque los clientes no confiarían en una ingeniera. Recordó las docenas de entrevistas de trabajo en las que la habían mirado con recelo y condescendencia, juzgada no por sus conocimientos, sino por el color de su piel y su género. Toda su vida se había abierto camino a través de un muro de prejuicios. Había aprendido a ser el doble de inteligente, el triple de esforzada para obtener la mitad del reconocimiento con el que los hombres nacen. Siempre había creído que si trabajaba lo suficiente, si su talento hablaba por sí solo, un día el mundo la vería tal como era, una mecánica brillante capaz de obrar milagros. Su sueño era simple: obtener el reconocimiento que merecía y darle a Elijah un futuro donde no tuviera que enfrentar las mismas injusticias. Y ahora Markham Reed y sus secuaces intentaban arrebatárselo todo. No solo ponían en peligro su trabajo, intentaban demostrar que todos sus esfuerzos habían sido en vano, que estaba atrapada donde gente como ellos la había asignado, en las sombras, en la inmundicia, en la oscuridad. Pero ahora, tras hablar con Elijah, se dio cuenta de que su objetivo había cambiado. Antes, solo quería arreglar el motor y demostrarle a Markham que estaba equivocado. Ahora, eso no era suficiente. Ahora no solo quería ganar, quería destruirlos, desenmascarar su bajeza, su escoria, su incompetencia. Quería que se hiciera justicia, no silenciosamente y desapercibida, sino a viva voz delante de todos. Se levantó y se dirigió a su escritorio en la esquina de la habitación. Allí estaban los esquemas del motor y su cuaderno con sus primeras notas. Miró la entrada sobre la extraña discrepancia en los datos. Una imagen empezó a formarse en su mente: el caos que había dejado el equipo de Markham, su despiadada campaña de acoso y este extraño e ilógico fracaso. Todo formaba parte de la misma cadena. «Quería la guerra, señor Reed», susurró Amara en el apartamento vacío. «La va a conseguir». Ya no había resentimiento ni miedo en sus ojos, solo el fuego frío y calculador de un guerrero que se adentra en su batalla final y decisiva. No había dormido en días, le ardían los ojos, la cabeza le palpitaba por la tensión, pero Amara no notaba la fatiga. Frente a ella, en un banco de pruebas especial, al fondo del taller, donde nadie podía molestarla, yacía el núcleo de este absurdo drama.
el prototipo del motor, un mecanismo potente y complejo que debería haber sido un gran avance, pero que en cambio se convirtió en un símbolo de su humillación. Pero cuanto más lo observaba, más penetraba en sus intrincados nudos y marañas de cables, más claro se volvía. No se trataba de una simple avería. Era una broma malvada e insidiosa, solo que esta broma no pretendía ser graciosa, sino arruinar por completo su reputación. En sus manos, Amara sostenía una pequeña pero vital válvula de inyección de combustible. Parecía casi perfecta, sin daños visibles. Pero al retirarla y sostenerla a contraluz, su ojo experto captó las sutiles microfisuras ocultas en las profundidades del material. Este tipo de daño solo podía deberse a una exposición prolongada y oculta, quizás a un entorno químico agresivo que estaba erosionando lentamente el metal. Sin embargo, la superficie exterior de la válvula parecía pulida. «No puede ser», murmuró en voz baja, dejando la válvula a un lado y pasando al siguiente nudo. Las sospechas crecían con cada minuto que pasaba. Primero, descubrió que uno de los sensores de presión más importantes, responsable de la estabilidad del motor, había sido reemplazado por una falsificación barata. La falsificación estaba tan bien hecha que una inspección externa no habría revelado ninguna discrepancia. Pero los indicadores que transmitía eran falsos, engañaban al sistema de control, obligando al motor a funcionar en modos críticos, destruyéndolo gradualmente desde dentro. Era como una bomba de relojería. Entonces, Amara centró su atención en el sistema de refrigeración. Varios tubos estaban ligeramente deformados, apenas perceptibles. A primera vista, uno podría pensar que se trataba de un defecto de fabricación o de un montaje descuidado. Pero Amara lo sabía. Cada pieza de estos prototipos se revisa hasta la última décima de milímetro. La deformación no fue accidental. Se hizo a propósito para provocar microfugas que de acumularse provocarían el sobrecalentamiento del motor en el momento más inoportuno. Y lo más indignante es que las deformaciones estaban cubiertas con un compuesto especial que las camuflaba, impidiendo que el problema se detectara hasta que se volvió catastrófico. Sus manos temblaban, no de cansancio, sino de ira. No se trataba de un fallo técnico, no se trataba de un accidente, se trataba de un sabotaje sofisticado y cuidadosamente planeado. Alguien había intentado destruir el motor de forma deliberada y profesional. ¿Pero por qué? Y, lo más importante, ¿quién? La respuesta llegó a ella, quemándola con una furia fría. Markham Road y Jake eran los únicos con acceso total al prototipo antes de su llegada. Eran los que más gritaban sobre su incompetencia, quienes distribuyeron el video de su humillación, quienes deseaban su fracaso más que nada. No solo querían que fracasara, garantizaron su fracaso, creando las condiciones para su colapso total de antemano. La comprensión la golpeó con tal fuerza que Amara se tambaleó. Esto era más que una simple prueba de sus habilidades, era un delito. No solo estaba en juego su carrera, sino también el futuro de la empresa que había invertido millones en este proyecto. Si este motor se hubiera instalado en un avión, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Su objetivo cambió al instante. Ya no se trataba solo de arreglarlo, se trataba de exponerlo, de justicia, de asegurarse de que todos los que se habían reído, todos los que habían humillado, fueran castigados. Se imaginó a Markham, su rostro engreído, y se prometió a sí misma que borraría esa sonrisa para siempre. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba pruebas que la convencieran no solo a ella, sino a toda la gerencia de la empresa. Pruebas que resistieran cualquier prueba. Y estas pruebas no solo se encontraban en unidades mecánicas, probablemente se encontraban en rastros digitales, en credenciales de acceso, en correos electrónicos y en archivos ocultos. Necesitaba un aliado, alguien en quien confiar, alguien que no temiera desafiar a Markham y a su poderoso equipo. La primera persona que le vino a la mente fue Samuel Okoye, o simplemente Sam, un informático tranquilo y siempre concentrado que llevaba varios años trabajando en el departamento de soporte.
Sam era una persona poco sociable que prefería pasar el tiempo frente al ordenador que en empresas ruidosas. Siempre destacó por su excepcional perspicacia y su capacidad para encontrar respuestas donde otros no encontraban solución. En varias ocasiones ayudó a Mara con pequeños fallos en su antiguo ordenador del trabajo, y en cada ocasión su profesionalismo y respeto hacia ella eran impresionantes. Nunca la menospreciaba, como hacían muchos hombres de la empresa. En su mirada se podía leer siempre curiosidad y comprensión profesional. Amara se levantó con movimientos decididos. Se dirigió directamente a la oficina de Sam, ubicada al otro extremo del piso. Sintió que el corazón le latía tan fuerte en el pecho que todos lo oirían. La oficina de Sam era tan modesta y funcional como él. Su escritorio estaba cubierto de múltiples monitores, cables y revistas técnicas. El propio Sam, un hombre delgado de ojos hundidos y cabello corto, estudiaba detenidamente líneas de código. «¿Sam?» La voz de Amara era un poco más fuerte de lo que esperaba. Hizo una mueca, levantó la cabeza y la miró a través de los gruesos cristales de sus gafas. La sorpresa brilló en sus ojos. Amara rara vez acudía a él sin una razón. «Amara, ¿pasa algo?» Su voz era tranquila, pero había genuina preocupación en ella. «Pasó». Amara se acercó bajando la voz. «No, necesito tu ayuda. Ayuda de verdad». Sam dejó sus papeles y se giró hacia ella. «¿Algo va mal con la computadora? ¿O...?» «Se trata del motor», interrumpió Amara. «Y más, Sam, encontré algo que va más allá de una simple avería». Le contó sus descubrimientos: la válvula con grietas internas, el sensor falso, los tubos de refrigeración deformados. Le explicó cómo el daño se había disimulado ingeniosamente, cómo se había programado para que el motor fallara justo cuando era necesario. «Esto no es un accidente, Sam», concluyó. «Es un sabotaje, deliberado, y estoy bastante segura de quién está detrás». Sam la escuchó sin interrumpirla, con el rostro cada vez más serio. Era un analista, un hombre de hechos, y las palabras de Amara, respaldadas por detalles técnicos, lo impresionaron claramente. No entendía de mecánica como Amara, pero la lógica de su razonamiento era impecable. «¿Sabotaje?», dijo finalmente con la voz llena de incredulidad y preocupación. Esto es muy serio, Amara. ¿Tienes pruebas?» «Mecánica, sí», asintió. «Puedo mostrártelo todo con mis propios ojos, pero necesito pruebas digitales. ¿Quién tuvo acceso a los diseños? ¿Quién encargó estas piezas? ¿Quién intercambió información? Necesito nombres de usuario, correos electrónicos, cualquier registro, cualquier cosa que hayan intentado ocultar». Sam se frotó la barbilla. La red corporativa está muy bien protegida, sobre todo porque el acceso al prototipo era limitado. «Lo sé», dijo Amara, «pero eres el mejor. Te he visto trabajar. Puedes con esto. Necesito saber quién cambió los documentos de diseño y cuándo, quién entró al laboratorio fuera del horario laboral, quién envió archivos sospechosos. Cualquier detalle podría ser una pista». El rostro de Sam reflejaba la lucha. Sabía que lo que Amara le pedía podría costarle la carrera si lo descubrían. Era arriesgado, muy arriesgado, pero también vio en sus ojos no solo ira, sino una determinación cautivadora. Y conocía a Amara, sabía que ella jamás se arriesgaría sin una buena razón. Era una mujer de honor e integridad. «No puedo garantizar nada, Amara», dijo lentamente, mirándola fijamente. «Oye, tomará tiempo y tengo que tener mucho cuidado». «No tenemos tiempo», dijo Amara con firmeza. «La fecha límite es el viernes y Markham ya ha empezado a moverse. Presiente que estoy cerca. Ya me está bloqueando el acceso a algunas herramientas. Ayer desapareció un juego de llaves que solo yo tenía. Esta mañana descubrí que uno de mis bancos de pruebas estaba roto como por accidente». Sam se tensó. «¿Empezó a complicarte las cosas? Entonces tienes razón. Está asustado». «No solo tiene miedo, intenta detenerme». Amara lo miró fijamente a los ojos. «Pero no me detendré. Él cree en mí. No puedo decepcionarlo. Y no dejaré que esta gente arruine mi vida
y todo lo que he logrado. Sus palabras, sencillas y sinceras, penetraron el corazón de Sam. Recordó cuántas veces había sufrido injusticias, cómo los poderosos ocultaban sus errores a costa de los más débiles. Respetaba a Amara por su inteligencia, su resiliencia, por estar siempre dispuesta a ayudar a los demás, sin importar los obstáculos. «De acuerdo», dijo Sam finalmente, con un tono nuevo y firme. «Te ayudaré. Pero debemos ser muy cuidadosos en cada paso del camino y tienes que confiar plenamente en mí». «Confío en ti», asintió Amara. «Al 100%. Entonces, esto es lo que haré», empezó Sam, con los ojos brillantes al ponerse a resolver problemas. «Empezaré con los registros de acceso al servidor donde se almacenan los diseños de los prototipos y la documentación. Después revisaré el historial de cambios de los archivos. Después revisaré los correos electrónicos y los chats internos del proyecto. Será como buscar una aguja en un pajar, pero si han estado ocultando algo, lo encontraré. Mientras tanto, sigue trabajando en el motor. Haz como si todo fuera según lo previsto. No les digas que has encontrado algo». «Entendido», asintió Amara. «Y una cosa más», añadió Sam. «Cualquier información que obtengas de mí queda entre nosotros. Si alguien descubre que estamos excavando, habrá problemas. ¿Entendido?» «Lo entiendo. No se lo digas a nadie». Amara sintió una nueva energía correr por sus venas. Tenía un aliado, y nada menos que Sam. Tras esta conversación, Amara regresó al taller, con movimientos más pausados. Ya no solo intentaba arreglarlo, estaba recopilando pruebas. Cada unidad dañada, cada arañazo, cada microfisura, todo se convirtió en parte de un gran rompecabezas. Lo fotografió todo, tomó notas detalladas, midió parámetros. Su cuaderno se llenó rápidamente no solo de diagramas técnicos, sino también de datos que podrían convertirse en prueba irrefutable de la culpabilidad de Markham. Mientras tanto, como si presintiera una amenaza, Markham había empezado a hacerle la vida imposible. Había ordenado que se le negara temporalmente el acceso a algunas de las herramientas especializadas que Amara necesitaba para realizar un análisis a fondo del motor. Alegó que se trataba de trabajos de mantenimiento, pero Amara sabía que era mentira. Cuando intentó pedir piezas de repuesto para reemplazar las dañadas, sus solicitudes se perdieron o se retrasaron en la burocracia. «Lo siento, señora Washington, su solicitud no está en el sistema», le informó la secretaria de Markham con indiferencia, ocultando apenas una sonrisa. Amara tuvo que buscar soluciones alternativas, usar conexiones antiguas en otros departamentos para conseguir las piezas necesarias o acceder al equipo. Una mañana llegó al taller y descubrió que su banco de trabajo estaba volcado y que algunas herramientas se habían caído accidentalmente y dañado. Alguien claramente quería causarle el mayor sufrimiento posible. A veces, mientras caminaba por los pasillos, Amara captaba las miradas despectivas de sus colegas y oía sus susurros. El video con Markham seguía difundiéndose, con nuevos comentarios humillantes. Quienes la habían saludado ayer ahora se alejaban. La presión aumentaba, pero Amara solo apretaba los dientes. Ya había superado el punto de no retorno. Por las noches, después del trabajo, llamaba a Sam. Su voz siempre era tranquila, pero había en ella una sensación de intensa actividad mental. «Encontré algo interesante, Amara», le dijo un día por teléfono. «Hay una actividad extraña en los registros de acceso al sistema de control del prototipo. Varias sesiones nocturnas en las que Jake accedía. No estaba oficialmente autorizado para hacer cambios tan profundos y estaba usando una cuenta que pertenece a Markham». A Amara se le encogió el corazón. «Así que son solo ellos dos». «Eso parece», confirmó Sam. «Y esto es solo el principio. Estoy investigando más a fondo, en su correspondencia, en archivos cifrados. Tomará tiempo, pero confío en encontrar pruebas de su complicidad». Cada palabra que Sam decía le daba fuerza a Amara. No estaba sola, eso era importante. El apoyo de Sam le daba la confianza de que no se estaba volviendo loca, de que sus sospechas estaban justificadas.
Un día, mientras Amara estaba en el taller trabajando en una válvula, Jake pasó. Se detuvo, con los ojos llenos de arrogancia. «Y bien, Washington, ya viene el viernes», dijo arrastrando las palabras. «Echa humo el motor, o ya te resignaste a tu inevitable derrota». Amara se enderezó lentamente, lo miró directamente, con una mirada fría y penetrante. «El motor funciona, Jake», dijo con calma. «Funciona mejor que nunca, y te dirá muchas cosas interesantes sobre quién intentó romperlo». La sonrisa de Jake se desvaneció. Sus ojos brillaron de preocupación. Esperaba ver desesperación y desolación, pero solo encontró una fría confianza. Tú no sabes de qué estás hablando», murmuró, intentando poner buena cara a una mala situación. «Lo sé», respondió Amara, «lo sé todo, y pronto lo verás». Jake palideció. Se retiró rápidamente, casi corriendo del taller, dejando tras sí un rastro de miedo manifiesto. Este breve diálogo fue una pequeña victoria. Markham y Jake confiaban en su impunidad, en su capacidad para controlar la situación, pero Amara, poco a poco, estaba cambiando el rumbo. No solo estaba restaurando el motor, estaba restaurando la justicia, y ahora sabía que contaba con un aliado confiable dispuesto a llegar hasta el final. La tensión flotaba en el aire. Sam estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre la pantalla parpadeante. Su rostro, habitualmente impasible, estaba concentrado, con el ceño fruncido. Finalmente, se recostó en su silla y respiró hondo mientras marcaba el número de Amara. Estaba ansioso por compartir la noticia que acababa de descubrir. «Amara», empezó a decir cuando ella respondió en voz baja pero llena de emoción disimulada. «Lo encontré. No son solo sospechas, son pruebas irrefutables y muchísimas». El corazón de Amara empezó a latir con fuerza. «¿Qué encontraste exactamente, Sam?», preguntó, intentando mantener la voz serena, aunque cada fibra de su ser vibraba de anticipación. «Correos electrónicos, Amara, docenas entre Markham y Jake. Mensajes cifrados en viejos chats corporativos que creían haber borrado, pero que pude recuperar. Registros de acceso al prototipo del sistema de control. Accedían a él fuera del horario laboral, aprovechando vulnerabilidades de seguridad. Cambiaban parámetros, introducían código malicioso. No fue un fallo técnico, fue un sabotaje cuidadosamente planificado». Amara cerró los ojos con fuerza. Una profunda sensación de alivio se mezcló con rabia. Tenía razón, no lo había imaginado. «¿Y el acoso?», Zerenia preguntó. «¿Has averiguado algo sobre la campaña en redes sociales?». «Ah, sí», rió Sam entre dientes, con la satisfacción impregnada en la voz. «Lo coordinaron todo. Dirigieron a sus aduladores, distribuyeron los videos, crearon los memes. Tengo todos los enlaces, los nombres de las cuentas, las marcas de tiempo. Incluso hablaron de cómo aumentar la presión hasta que te rindieras. Pensaron que no encontraría sus chats privados, ya que estaban gestionados a través de un servidor externo, pero su rastro era demasiado obvio para que lo siguiera. Jake incluso presumió de haber volcado mi banco de trabajo para frenarme», añadió Amara con la voz endurecida. Pensó que era solo una broma. «Está todo ahí, capturas de pantalla, conversaciones. ¿Cómo lo negarían todos si los descubrían? Confiaban en su invulnerabilidad. Usaron sus derechos de administrador para ocultar sus rastros. Pero yo logré eludir sus sistemas y acceder a más información. Su seguridad era buena para usuarios normales, pero no para alguien que supiera qué buscar y tuviera las habilidades necesarias. Fue una operación muy encubierta. Intentaron limpiarlo todo, pero logré obtener copias de los archivos antes de que los borraran por completo». Amara sintió que se le apretaban los puños. «Eso significa que tenemos todo lo necesario para detenerlos». «Más que eso», confirmó Sam, «tenemos el panorama completo. Pero, Amara, tienes que entender que lo que hice fue arriesgado. Usé mi acceso administrativo para acceder a los archivos de otra persona. Si se supiera, podrían despedirme. Mi carrera, en la que he trabajado durante 20 años, podría arruinarse». Había un dejo de preocupación en la voz de Sam.
Amara sintió una punzada de culpa, pero entonces recordó a Elijah, su mirada apagada, la humillación que había sufrido en la escuela. Recordó el acoso escolar que sufría. Sam estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la justicia. Eso fortaleció su vínculo, lo hizo inquebrantable. «Lo entiendo, Sam, te lo agradezco», dijo Amara con sinceridad. «Oh, pero no permitiremos que eso suceda. Haremos todo lo posible para mantenerte a salvo. Lo haces con la mejor intención, exponer un crimen». Acordaron reunirse más tarde para que Amara pudiera examinar las pruebas ella misma. Al revisar las capturas de pantalla y las conversaciones, sintió una oleada de rabia, pero también una profunda determinación. Estas personas no solo intentaban humillarla, intentaban arruinar su vida, destruir su carrera, privar a su hijo de un futuro. No podía permitírselo. Amara se dio cuenta de que tenía pruebas irrefutables, pero necesitaba a alguien con el poder para usarlas, alguien que pudiera enfrentarse a Markham y a sus partidarios. Pensó en Elena Petrova, vicepresidenta de Ética y Cumplimiento. Elena era conocida por su integridad y probidad. Durante mucho tiempo había intentado sanear la empresa, combatiendo el nepotismo y las conductas poco éticas, pero siempre carecía de pruebas concretas. Amara sabía que Elena estaba muy ocupada y que no era fácil contactarla. Pensó detenidamente su enfoque. De repente, recordó que Elena había hablado públicamente en una conferencia sobre igualdad de género en tecnología. Amara había estado allí e incluso le había preguntado a Elena sobre cómo combatir la discriminación sutil. Elena había tomado nota de su perspicacia. Amara decidió usar este pequeño puente. Le envió a Elena un correo electrónico breve pero conciso, insinuando graves irregularidades en relación con el reciente incidente con el prototipo del motor y que tenía pruebas que podrían arrojar luz sobre problemas éticos sistémicos en la empresa. No reveló todas sus cartas, pero dejó claro que no se trataba de una simple queja, sino de algo mucho más grave. Unas horas después, Amara recibió una respuesta. Elena Petrova se mostró cautelosa, pero intrigada. Sugirió reunirse a la mañana siguiente antes de empezar la jornada laboral. El conflicto interno de Amara crecía día a día. A pesar del éxito con el motor y las pruebas que Sam había encontrado, la presión externa aumentaba. Los videos de la humillación de Markham y Amara seguían difundiéndose, no solo dentro de la empresa, sino también más allá, llegando a la escuela de Elijah. Elijah se volvió cada vez más retraído. Sus calificaciones empezaron a bajar. Empezó a evadir la escuela, fingiendo a menudo estar enfermo. Un día, Amara lo encontró llorando en su habitación. «Mamá, es insoportable», sollozó. Te llaman mecánica loca. Dicen que nunca podrás arreglar este motor». Parte 5. La noche después de su encuentro con Elena Petrova fue casi insomne para Amara. Regresó al taller, donde el prototipo averiado yacía en silencio y soledad. El aire estaba impregnado de un olor a metal frío y aceite de máquina, un olor que siempre la tranquilizaba. Pero ahora parecía el olor de un campo de batalla. Las palabras de Elena, cautelosas pero llenas de determinación, resonaban en su cabeza. Tenía una aliada poderosa, pero la mayor parte del trabajo aún recaía sobre sus hombros. La fecha límite, el viernes, se acercaba inexorablemente. Pasó la mano por la carcasa metálica del motor. Era más que una simple máquina. Era un símbolo de todo aquello contra lo que luchaba. Arrogancia, prejuicios e incompetencia disfrazados de títulos. Markham no solo quería que el motor fallara, lo había diseñado con defectos, soluciones que parecían impresionantes sobre el papel, pero estaban condenadas al fracaso en la práctica. El sabotaje de Jake fue solo el último clavo en el ataúd que Markham había creado. Y en ese momento, Amara tomó una decisión. No solo lo arreglaría, lo mejoraría, les mostraría lo que era la verdadera ingeniería.
Trabajó con la obsesión de un genio durante los 2 días siguientes, durmiendo a ratos 2 o 3 horas en la pequeña sala de descanso junto al taller. No se limitó a reemplazar las piezas dañadas que con tanto esfuerzo había obtenido del almacén, sorteando la silenciosa resistencia de los hombres de Markham. Replanteó la esencia misma del diseño. El punto débil que Jake había explotado para sabotear la nave, el sistema de combustible, era solo uno de muchos. Amara vio que el sistema de refrigeración era ineficiente, diseñado para condiciones ideales en lugar de cargas reales. Diseñó y construyó a mano un nuevo sistema de refrigeración, más compacto y eficiente, utilizando principios sobre los que Markham, a pesar de todos sus títulos, claramente no había leído. Observó que las vibraciones a altas revoluciones sometían a una tensión innecesaria a los soportes. En lugar de simplemente reforzarlos, como habían sugerido los ingenieros de Reed en sus informes, reequilibró el eje principal y añadió amortiguadores sencillos pero ingeniosos de su propio diseño. Esta no fue la decisión de un ingeniero teórico, sino de un mecánico que palpaba el coche con la punta de los dedos. Sam fue a verla varias veces, llevándole café y comida. La observaba trabajar en silencio y sus ojos reflejaban genuina admiración. «No lo arreglas así como así, Amara», dijo una noche, viéndola instalar una pieza nueva con precisión quirúrgica. «Lo recreas». «Corrijo errores», respondió simplemente sin levantar la vista de su trabajo. «No solo los que cometí a propósito». Mientras Amara obraba su pequeño milagro en el taller, Markham Reed tejió una red para humillarla públicamente. Se sentía en control, anticipando el triunfo. Convencido de que la mecánica era incapaz siquiera de comprender la complejidad de su brillante proyecto, decidió convertir su fracaso en una gran actuación. «Jake, envía las invitaciones», ordenó, paseando por su espaciosa oficina con una sonrisa de satisfacción. «Invita a todo el equipo directivo, a todos los jefes de departamento. No olvides invitar a la gente de nuestro boletín corporativo. Llamémosla reunión de revisión del análisis de fallas del prototipo X7. Suena impresionante, ¿verdad?» Jake asintió obsequiosamente, escribiendo en su cuaderno. «Por supuesto, señor Reed. ¿Y qué diremos cuando ella admita que fracasó?» La dejaremos hablar», dijo Markham, riendo entre dientes. «Que admita su incompetencia delante de todos, y luego daré mi discurso. Les contaré cómo intentamos heroicamente salvar el proyecto. Pero nos topamos con dificultades inesperadas, incluso la elogiaré por su audaz intento. Parecerá noble, y entonces daremos por cerrado el asunto para siempre, y todos recordarán una sola cosa: le di una oportunidad y la desperdició». Se acercó a la ventana y contempló los terrenos de la compañía. Todo era perfecto en sus planes. El fracaso de Amara compensaría todos sus propios errores de cálculo en el diseño del motor. Saldría de esta historia no solo ileso, sino convertido en un héroe. Una figura trágica cuyo brillante plan había sido arruinado por las circunstancias. La noche anterior al gran día, Amara y Sam se reunieron en una pequeña sala de conferencias, lejos de miradas indiscretas. La presentación estaba lista en la pantalla del portátil. Era lacónica, estricta y extremadamente precisa. Sin emociones, solo hechos. «Primero, la parte técnica», dijo Amara en voz baja, hojeando las diapositivas. «Aquí hay fotos de las piezas originales. Aquí hay un análisis del metal que muestra sobrecalentamiento. Y aquí hay un diagrama donde he indicado el punto de sabotaje. Es todo simple y claro». Sam asintió. «Y ahora, nuestra prueba principal. Incrusté el archivo de audio en la presentación, esa misma conversación entre Markham y su proveedor sobre la pieza defectuosa. La calidad es perfecta, ningún experto lo dudará». Las siguientes diapositivas mostraron capturas de pantalla de conversaciones de chat corporativas en las que Jake y otros miembros del equipo de Markham se burlaron de Amara, compartieron memes y discutieron la mejor manera de humillarla. «Escribieron sus propias denuncias», susurró Sam mirando la pantalla. «Ni siquiera pensaron que alguien las vería».
Pensaban que no era nadie, respondió Amara con calma, y uno no presta atención a quienes cree que no son nadie. Ese fue su mayor error. Lo habían pensado hasta el último detalle. ¿Quién encendería el proyector y cuándo? ¿En qué momento se activaría el sonido? ¿Qué harían si Markham intentaba interrumpirlos? El plan estaba listo. Cuando Amara regresó a casa tarde esa noche, Elijah la esperaba. Estaba despierto, sentado en la cocina, haciendo sus deberes. Había cambiado en los últimos días. El aislamiento sombrío que había plagado a Amara había empezado a desaparecer. Había visto la determinación inquebrantable con la que trabajaba su madre. Había escuchado fragmentos de sus conversaciones telefónicas con Sam. No conocía todos los detalles, pero había captado la esencia. Su madre no era una víctima, era una guerrera. «Mamá, ¿ya comiste?», Srenia preguntó, levantando la vista del libro. No había rastro del viejo resentimiento adolescente en su voz. «Sí, cariño, gracias. Sam lo trajo», dijo, sentándose cansadamente en una silla. Elijah hizo una pausa y luego dijo algo que le dio más fuerza que toda la evidencia que había encontrado y el apoyo de sus aliados. «Mañana es ese día, ¿verdad?». Amara asintió. «¿Ya les demostrarás, mamá?», dijo en voz baja pero con firmeza. «Lo sé, todos verán que se equivocaron. Estoy orgulloso de ti». A Amara se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de desesperación, sino de alivio y amor. Se acercó y abrazó a su hijo con fuerza. En ese momento se dio cuenta de que ya había ganado la batalla más importante. Todo lo demás era solo cuestión de técnica. A la mañana siguiente, una hora antes del juicio programado de Markham, Amara se reunió con Elena Petrova en su despacho. La vicepresidenta lucía tan impecable como siempre, un traje formal, el cabello recogido, la mirada clara y penetrante. «¿Está todo listo, Amara?», preguntó sin preámbulos. «Sí, el motor funciona. No solo está reparado, sino que ha mejorado significativamente. La evidencia está recopilada en una sola presentación». «Excelente», asintió Elena. Tomó una carpeta de la mesa. «Ya he hecho mis preparativos. He recibido la aprobación preliminar de la Junta Directiva para tomar las medidas más drásticas si se confirma su evidencia. Seguridad ya está al tanto y estará lista para actuar a mi señal. Markham Reed ha organizado un evento público para destruirlos. Usaremos este escenario para él». Elena miró a Amara directamente a los ojos. «Durante la presentación intentará interrumpirte, gritarte, acusarte de mentir. No reacciones, mantén la calma. Tu fuerza reside en la verdad y en tu dignidad. Simplemente sigue el plan paso a paso. Cuando termines, tomaré la palabra. No estás sola, Amara. A partir de ahora, la empresa está de tu lado». Ella extendió su mano hacia Amara. «Buena suerte, aunque no creo que la necesites». Al salir de la oficina de Elena, Amara sintió que su entusiasmo daba paso a una calma gélida. Mientras caminaba por el pasillo hacia su taller, los empleados que conoció la miraron con curiosidad y lástima. Iban al espectáculo para verla fracasar. Aún no sabían que las entradas se habían vendido para un espectáculo completamente diferente. La tormenta estaba a punto de estallar y Amara era su epicentro, tranquilo e inquebrantable. El ruido y la expectación llenaban la gran sala de conferencias de Aerotech Dynamics. Cientos de empleados, desde ingenieros de bajo nivel hasta jefes de departamento, se habían reunido para presenciar lo que estaban seguros sería la humillación pública de Amara Washington. Entre ellos se encontraban quienes se habían burlado de ella en las salas de chat y quienes simplemente habían acudido al evento esperando ver las esperanzas de los demás frustradas. El ambiente estaba cargado de expectación. En el centro de la sala, frente al reluciente pero inerte prototipo de motor, se encontraba Markham Reed. Vestía un traje caro e inmaculado, con el cabello pulcramente peinado. Lucía una sonrisa petulante y venenosa que no intentaba ocultar. Jake correteaba a su alrededor como un perro fiel, ajustando el micrófono como si fuera suyo.
Buenos días, estimados colegas. La voz de Markham resonó por la sala, amplificada por el micrófono. Había una fingida tristeza en ella, que ocultaba un evidente triunfo. Nos hemos reunido hoy para resumir el trabajo en nuestro nuevo proyecto. Desafortunadamente, como saben, el motor NT27 nunca se puso en marcha a plena capacidad. El proyecto está paralizado, los plazos se agotan y con ellos nuestra reputación. Hizo una pausa dramática, observando la sala, deteniéndose en el rostro de Amara, que permanecía a cierta distancia, tranquila e inquebrantable, como una roca de granito en un mar tempestuoso. Detrás de Markham, el titular en la enorme pantalla decía: «Fracaso del proyecto NT27». «Lo hemos intentado todo», continuó Markham alzando la voz. «Mis mejores ingenieros han estado trabajando día y noche, pero el problema es demasiado profundo. Pero recuerden, colegas, hace poco un hombre», señaló a Amara con la cabeza, «nos prometió con seguridad que la situación se solucionaría enseguida. Le dimos una oportunidad y ahora ha llegado el viernes. Ha llegado el momento. Amara, ¿te importaría presentarte y contarles a todos sobre tu progreso?» Un murmullo de risas recorrió la sala. Muchos sacaron sus teléfonos, preparándose para grabar. Markham y Jake intercambiaron miradas de satisfacción. Este era su momento cumbre, su triunfo. Amara avanzó con paso lento pero seguro. Llevaba un mono limpio, ligeramente manchado de aceite de máquina, pero esto solo enfatizaba su autenticidad y dedicación, en contraste con el falso brillo de Markham. No parecía derrotada, sino más bien concentrada. No había miedo ni malicia en sus ojos, solo una profunda calma. ¿Éxito, Markham? Su voz era baja, tranquila, pero inesperadamente fuerte, atrayendo la atención de todos. No miraba a Markham, sino al motor. «Creo que el éxito debe demostrarse, no describirse». Antes de que Markham pudiera responder, Amara se acercó al motor. Una exclamación de sorpresa recorrió la sala. No se disculpó ni dio explicaciones. En cambio, con un gesto de la muñeca, presionó un botón en el tablero. El motor, que hacía unos días era solo un montón de metal muerto, cobró vida de repente. No con un crujido ni un ruido metálico, sino con un zumbido suave y constante. Aceleró con suavidad, con seguridad, sin un solo fallo. Su potencia se sentía incluso a distancia. Las agujas de los instrumentos, que antes se habían congelado en cero o se movían caóticamente, ahora ocupaban su posición correcta, mostrando parámetros de funcionamiento ideales. Markham, desconcertado por la sorpresa, palideció. Su sonrisa petulante se desvaneció, reemplazada por una expresión de total desconcierto. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. La sala se sumió en un silencio absoluto, roto solo por el zumbido constante del motor. Los empleados, que hacía un momento estaban listos para divertirse, ahora estaban sentados con los ojos abiertos sin dar crédito a lo que veían. Algunos comenzaron a aplaudir en voz baja, pero los silenciaron rápidamente. Es imposible», logró decir Markham por fin, con la voz temblorosa por la ira y la confusión. Lo cambiaste, ¿o es algún truco? No pudo haber funcionado». Amara se volvió hacia él, su mirada dura como el acero. «Sin trucos, Markham. El motor NT27 no solo funciona mejor que nunca, mejorado, eficiente, seguro». Hizo un gesto con la mano y una nueva imagen apareció en la enorme pantalla que previamente había mostrado el fracaso del proyecto NT27. No era texto, sino un complejo modelo 3D de un motor que giraba en la pantalla. «Cuando empecé a trabajar en este proyecto», comenzó Amara, con la voz cada vez más clara, «me di cuenta de inmediato de que el fallo no era accidental. Había indicios de que alguien había manipulado el mecanismo». Sam, que hasta entonces había permanecido de pie, inadvertido, contra la pared del fondo, activó el proyector. El modelo del motor en la pantalla empezó a cambiar. Aparecieron marcas rojas que indicaban componentes específicos.
Inc. Aquí en el sistema de combustible, señaló Amara en la pantalla. Se alteraron las calibraciones de los inyectores. Deliberadamente, aquí en el sistema hidráulico apareció otra etiqueta. Se utilizó un tipo de sello incompatible, lo que provocó microfugas y una pérdida gradual de presión. Y aquí apareció otra etiqueta. En el software de la unidad de control del motor se incrustaba un código oculto que causaba inestabilidad y sobrecarga de componentes clave. Gráficos, tablas y diagramas aparecieron en la pantalla. Toda evidencia técnica que cualquier ingeniero en la sala podía entender. Nada de términos complicados, solo hechos claros y convincentes. La conmoción aumentó. La gente empezó a hablar. No solo vieron una avería, sino evidencia de sabotaje. Todos estos cambios, continuó Amara, se hicieron profesionalmente para que no fueran detectables de inmediato, pero se hicieron para asegurar un fracaso inevitable. Hizo un gesto a Sam de nuevo. La presentación pasó de la parte técnica a un nuevo capítulo. Aparecieron capturas de pantalla de charlas corporativas. Y ahora, a la pregunta de quién hizo esto, la voz de Amara se volvió un poco más fría, pero mantuvo la calma. En estas capturas de pantalla ven correspondencia entre Markham Reed y Jake. Las entradas datan de varias semanas antes de la falla del motor. En ellas discuten la mejor manera de preparar el proyecto para que nunca despegara. Aquí mencionan detalles técnicos específicos que coinciden con lo que encontré en el motor. Un murmullo recorrió la sala. La gente miraba fijamente la pantalla, fascinada, donde se veían claramente nombres y fechas. El horror se reflejaba en los rostros de Markham y Jake. Jake intentó salir corriendo, pero dos guardias que permanecían en silencio en la puerta le impidieron el paso. ¡Es falso! Component Placement, gritó Markham con la voz entrecortada. Se lo inventó, no puedes confiar en ella. Sí, no es falso, Markham, respondió Amara. Esto es solo el principio. En esta correspondencia también hablan de cómo planean usar mi supuesto fracaso para desacreditarme a mí y a mi trabajo. Aparecieron más capturas de pantalla, memes, comentarios despectivos, discusiones en grupos cerrados donde Markham y Jake se jactaban y se burlaban de Amara, de sus antecedentes y de sus cualificaciones. Algunos de estos comentarios ya eran familiares para muchos que los habían visto en la intranet corporativa, pero ahora se presentaban como parte de una campaña coordinada de acoso proveniente de la cúpula. Entonces, Amara mostró no solo los mensajes de texto, sino también los mensajes de voz. La voz de Markham, distorsionada por la malicia, se escuchó por los altavoces. «La tenemos, Jake. Su carrera terminará el viernes. Es el hazmerreír. Nadie le creerá a esta chica de servicio presuntuosa». El rostro de Markham palideció. Estaba temblando. Intentó correr hacia el proyector para apagarlo, pero Sam interceptó su movimiento y los guardaespaldas lo detuvieron. «Espera, Markham, hay más». La voz de Amara se mantuvo tranquila y serena. Presionó el botón y apareció un nuevo video en la pantalla. Era el mismo video que Markham había grabado al desafiarla. «Si arreglas este motor para el viernes, me caso contigo». Srenia dijo su voz por los altavoces, resonando por la sala. Al oír esto, muchos de los presentes que habían presenciado ese día se estremecieron. Markham quería hundirse en la tierra. Pero eso no fue todo. El video se cortó y la pantalla se quedó en negro. Entonces se escuchó la otra voz de Markham, tranquila pero clara, grabada en algún lugar de su oficina. Era la grabación que Sam había hecho mientras escuchaba a escondidas su conversación. «Nos deshicimos de ella. Nadie sospechará que fue un sabotaje. Ahora, esta maldita mujer no podrá demostrar nada y yo podré casarme tranquilamente con la hija rica del director». La voz de Markham sonaba satisfecha y segura de sí misma. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todas las miradas estaban fijas en Markham Reed, quien permanecía allí tambaleándose como si lo hubieran golpeado. Yo no dije eso. Es un montaje. Mentira, balbuceó.
recorriendo la habitación con la mirada, buscando apoyo, pero solo encontró condena y asco. En ese momento, Elena Petrova dio un paso al frente. Su rostro era severo y su voz, firme, no dejaba lugar a dudas. Aerotech Dynamics expresa su más profundo pesar por lo ocurrido, comenzó. Todas las pruebas aportadas han sido revisadas exhaustivamente por nuestros departamentos de seguridad y TI. Son auténticas e irrefutables. Se volvió hacia Markham y Jake. Markham Reed y Jake quedan suspendidos de sus puestos con efecto inmediato. Se ha demostrado su participación en el sabotaje del proyecto y el acoso sistemático a un empleado. Se iniciará una investigación interna y todas las pruebas recopiladas se enviarán a las autoridades para su posterior investigación. Seguridad, por favor, acompañen a los señores Reed y Jake. Los dos guardias que antes habían bloqueado el paso de Jake se acercaron a Markham y Jake. Los tomaron de los brazos y los condujeron hacia la salida. Markham se resistió, murmurando algo ininteligible, pero sus palabras quedaron ahogadas por el alboroto general. Su rostro estaba deformado por la rabia y la desesperación, pero nadie le mostró compasión. Jake, encogido de miedo, lo siguió obedientemente. Hubo una pausa en la sala. La multitud aún no había comprendido del todo lo sucedido. Amara permaneció de pie ante todos, tranquila y majestuosa. No alzó la voz, no se permitió ni una sola frase de enojo, simplemente permaneció allí, con su overol, rodeada por un motor en marcha y una evidencia irrefutable. Su victoria no requería palabras, hablaba por sí sola. El silencio fue roto por un aplauso silencioso, que luego empezó a crecer. Al principio tímido, luego más seguro y sonoro. La gente se levantó de sus asientos, mirando a Amara con admiración y respeto. Esto no era solo un aplauso, era un reconocimiento a su genio, su valentía, su voluntad inquebrantable. Amara miró a su alrededor. Vio rostros que antes reflejaban desprecio, pero ahora reflejaban vergüenza y asombro. Vio los rostros de sus aliados, Sam, que la saludaba con orgullo, y Elena, que la miraba con respeto. Lo logró. No solo arregló el motor, sino que desenmascaró la mentira, restauró la justicia y demostró a todos que la fuerza y la dignidad silenciosas siempre triunfan sobre la arrogancia y la mezquindad.